Vamos a grabar la presentación. Las clases están ya en YouTube, ¿no? En su plataforma. Hay una liguita ahí que dice volver a ver las clases, algo así. Y entras a una biblioteca en donde están identificadas todas las sesiones por si necesitan volver a ver algo que vimos en clase. Ahí está a la mano, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar porque está interesante esto en que estamos viendo ya estamos hablando en términos de termodinámica, ¿no? Ya estamos hablando de propiedades de las sustancias. Poco a poco vamos caminando hacia donde queremos llegar, que es el estudio de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Pero todo esto que estamos viendo ahorita es el fundamento, es la base, son los cimientos para no batallar cuando estemos trabajando con las leyes de la termodinámica. Ya nos preocuparemos por entender la ley, pero no en entender cómo trabaja el fluido aplicado en un proceso donde estoy analizándolo desde la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Por eso es muy importante entender bien, estudiar muy bien eso que estamos viendo ahorita, porque es el lenguaje, pues es como el idioma con el que vamos a hablar en conceptos o en el idioma de la termodinámica, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien esto, jóvenes, échale muchas ganas. Yo sé que muchas cosas son nuevas, pero, y luego algunas son así, hay que tener mucha imaginación, pero hay que echarle todas las ganas. No es cosa del otro mundo, pero cuestión es leer. Lean su libro si tienen dudas de lo que estamos viendo, algo que no hayan entendido algún proceso. En su libro viene, ¿no? Lo pueden leer ahí y ya me pueden preguntar en caso de que sigan con dudas. Entonces, según me acuerdo, ya analizamos este proceso, el simple proceso de calentar y hervir agua hasta evaporación en diferentes estados termodinámicos, que en este caso se hizo el estudio hasta 5 estados que están graficados aquí, lo que me genera una curva a presión constante y vimos que era un diagrama PV en donde las otras dos propiedades, la temperatura y el volumen, cambian con respecto de los procesos o de cada estado termodinámico. Entonces, dijimos que la primera región es la región de líquido comprimido, se dice, porque está sujeto a presión. En el punto 2 tenemos líquido saturado, es decir, ahí es líquido, pero está a punto de convertirse. La palabra saturación me indica que va a cambiar de estado, que algo va a pasar con el líquido. Llegó a un punto en el cual ya no resiste el seguirle metiendo temperatura, energía, y algo va a ser el fluido, no, va a dejar de ser líquido para cambiar. Por eso se llama saturación, porque llegó al límite en el cual iniciaría un cambio de fase. Es líquido saturado en el punto 2, empieza a cambiar de vapor, aquí se está vaporizando, esta se llama zona de mezcla saturada porque está entre dos puntos de saturación y va cambiando, aquí es 100% líquido, esto es lo nuevo que vamos a empezar a ver ahorita. Aquí en el punto 2 que habíamos definido que es aquí cuando el agua está a punto de hervir, sigue siendo 100% líquido, pero está en su temperatura de evaporación. Aquí es 100% líquido todavía. Conforme empiece a avanzar a temperatura constante hacia la derecha, significa que el líquido se va convirtiendo en vapor, como lo vemos aquí, hasta el punto en que sea puro vapor. Quiere decir que si aquí es 100% líquido en su punto de saturación, acá en el punto 4 es 100% vapor en su punto de saturación, ¿sí? Porque ya no hay ni una gota de líquido, es 100% vapor. Se acaba de convertir todo el líquido en vapor, está saturado ese vapor. Entonces, en el punto 2 y en el punto 4 son estados de líquido y vapor saturados, así lo vamos a conocer, ¿ok? En medio está cambiando de fase. Y posteriormente, si seguimos agregando calor, comentamos que ya no hay líquido que absorba la energía que permite mantener la temperatura constante y empieza nuevamente a subir la temperatura. A esta región le conocemos como región de vapor sobrecalentado. Entonces comentamos que este es un proceso único a una presión fija de una atmósfera. Sin embargo, podemos mover la presión, comprimir más, de tal forma que esté a 2 atmósferas y nos va a dar una curva muy similar, pero más arriba, una curva acá arriba, de la misma forma, ¿sí?
porque la presión sería más alta. Y comentamos en la clase anterior que las líneas de presión que se grafican aquí en medio siempre crecen de abajo hacia arriba, ¿sí? Si mi estado termodinámico inicial lo fijo yo a 0.5 atmósferas, a la mitad de la atmósfera, o sea que haya una presión de vacío adentro, pero mantengo esa presión de vacío en todo el proceso, la curva estaría aquí por debajo, ¿sí? Porque sería una curva de menor presión. Entonces tenemos que imaginar que aquí hay muchas curvas igualitas que van de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, creciendo, ¿eh? Hasta un punto crítico que todavía no vamos a mencionar qué es eso, pero hacia allá vamos, ¿no? ¿Hasta dónde van a decir? ¿Las curvas pueden crecer hacia arriba, hacia el infinito y más allá? Pues no, tiene que llegar a un punto en el cual algo pase, ¿no? No pueden ser hasta el infinito y más allá. Hacia abajo sí, porque hacia abajo tenemos la posibilidad del cero, ¿no? Cero, que no haya absolutamente nada de presión. Entonces, eso, ahí nos quedamos en la clase anterior. Es importante recordar bien eso. Y no recuerdo si comentamos, pero lo que era el calor sensible, el calor latente, creo que sí. Calor sensible dijimos que es cuando está cambiando la temperatura, ¿sí? Y su nombre es muy fácil de entender, sensible, porque el termómetro es sensible, la sustancia es sensible a la energía y está cambiando, ¿no? Sube la temperatura. Aquí sube desde 20 a 100. Cuando empieza a cambiar de fase, sabemos que eso siempre ocurre a temperatura constante. Ya explicamos por qué. La energía se utiliza para cambiar de fase y no se queda en la sustancia líquida, por lo tanto no se observa un incremento de temperatura. Y a ese calor que se agregó aquí o que se está agregando, este calor que se está agregando aquí, se denomina calor latente, ¿sí? La temperatura de 100 grados también se conoce como temperatura latente. Y latente significa que no cambia, ¿sí? Cuando algo está latente, quiere decir que no está cambiando. La misma definición de la palabra nos dice, sensible sí cambia, latente no está cambiando. Y cuando ya no tenemos líquido que absorba esa energía para convertirse en vapor, entonces todo el calor se va a quedar almacenado en el fluido gaseoso y este va a empezar a cambiar nuevamente su temperatura. Nuevamente, entonces, en una gráfica TV, como en este caso, en donde tenemos el diagrama de fases, se llama diagrama de fases porque tienen fase líquida, mezcla y fase gaseosa. En este tipo de diagramas siempre se observa el comportamiento de la energía sensible y la energía latente. ¿Ok? Sensible, dos sensibles y un latente en medio. Porque con esos conceptos vamos a trabajar en termodinámica, ¿no? Entonces, espero que estén tomando bien sus notas ahí. Eso hay que memorizárselo, como dicen, marcado con lumbre, ¿no? Con fuego. Hay que grabárnoslo con fuego en nuestra mente, que no se nos olvide eso que hemos platicado sobre el comportamiento de las sustancias puras cuando cambian de fase, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a definir entonces, si ya vimos un diagrama termodinámico y vemos que tiene unos procesos en donde únicamente absorbe energía en forma de calor y se le denomina calor sensible y cambia su temperatura porque no hay un cambio de fase, llegando a un punto máximo en el cual a partir de ese momento va a empezar a cambiar de fase, que dijimos que se llaman puntos de saturación, ¿sí? El otro sería, sí, permítanme. Bueno, ¿qué onda, Sonia? Estoy en clase precisamente ahorita, sí. Tengo clase de termodinámica. No, no, pero dime rápido. Ujú. Sí, ya me acuerdo de él. Sí, 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 ya es jueves, sí. Así es. Ujú, ujú. Sí,
Sí, y tenemos que fijar una fecha primero y ya yo cruzarla con los profesores, ¿va? Para ver su... Sí. Ok, lo checo ahorita. Y lo cruzo con los profesores y ya te comento, como lo hicimos la vez pasada. Sí. Sí, pues no, vamos. Sí, sí, estaría muy en cortito, así es. Yo digo que sería jueves o viernes, uno de esos 2 días. Sí, yo te aviso y por ahí te devuelvo el correo. Sale, bye. Ok, jóvenes, entonces estamos titulando, ¿no? Titulando en forma virtual. No sé si ya vieron por ahí en Facebook que se suben las imágenes de las titulaciones virtuales, ¿no? Fíjense, increíble este, a lo que nos ha llevado la situación esta de la cuarentena, ¿no? Entonces, pero pues bueno, tenemos ¿cómo dicen? El show tiene que continuar. Ok, entonces, comentamos que en esta grafiquita tenemos punto de saturación como líquido, punto de saturación como vapor. Son dos datos, son dos puntos o dos estados termodinámicos fundamentales para poder resolver problemas de termodinámica, ¿sí? Porque las tablas de propiedades de las sustancias puras con las que trabajamos en termodinámica están hechas eh, fundamentalmente fijándose en estos dos puntos de saturación, como líquido saturado y como vapor saturado. ¿Por qué? Porque es donde comienza un proceso de cambio de fase y es donde termina un proceso de cambio de fase para cualquier sustancia, sea algún refrigerante, sea amoníaco, sea agua, sea aire, lo que sea. Todas las sustancias tienen una gráfica muy similar a esta, ¿sí? Algunas más cortitas en el cambio de fase, más amplias en el cambio de fase, más cortitas en el calentamiento sensible para empezar a hervir. Cambia eso sí cambia, pero la forma en cómo se lleva a cabo el proceso son completamente idénticas, ¿no? Entonces los puntos de saturación son nuestra parte importante dentro del proceso termodinámico de cambio de fase. Por eso lo revisamos como algo específico, ¿no? Y dice temperatura de saturación y presión de saturación. Este, Dice aquí, ¿no? Pues, quizás no sea ninguna sorpresa saber que el agua comienza a hervir a 100 grados centígrados. Todos sabemos que hierve a 100 grados centígrados. Y luego, no, pero dice, sin embargo, en sentido estricto, decir el agua hierve a 100 grados centígrados es incorrecto. El enunciado correcto es el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. O sea, estamos acostumbrados a manejar el concepto de evaporación de los fluidos, como el agua, pero nos olvidamos siempre que la presión a la que hierve el agua es la de una atmósfera. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera, esa calentadera que usamos en la mañana para poner agua para el café no está cerrada, está abierto a la atmósfera. Tan está abierto que luego empieza a silbar, ¿no? Porque el vapor empieza a escapar y pasa a través ahí de un dispositivo que hace que haga ese ruidito, ¿no? Entonces, el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Por lo tanto, a una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Sí? Quiere decir entonces que existe un concepto termodinámico que dice que para toda temperatura hay una presión de saturación y para toda presión hay una temperatura de saturación. Esa es ya la definición simple que podemos hacer del concepto de puntos de saturación de un fluido. No olvidarnos de eso. A toda presión hay una temperatura de saturación y a toda temperatura hay una presión de saturación. Quiere decir que aquí con el concepto correcto de decir que el agua hierve a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, entonces podríamos decir, ¿cuál es la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados? Una atmósfera. Sí, el hecho de meter el concepto de saturación, recuerden,
lo vimos aquí, significa que va a empezar a cambiar de fase, ¿ok? Entonces quiere decir que sería como decir, ¿cuál será la presión a la cual cambia de fase el agua a 100 grados centígrados? Tendríamos que decir todo eso, ¿no? ¿Cuál es la presión a la cual cambia de fase el agua a 100 grados centígrados? En forma más concreta decimos, ¿cuál es la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados? ¿Sí? Vean que significa lo mismo. Simplemente que después ya usamos la definición corta o la expresión corta, ¿no? O sea, el lenguaje termodinámico. Entonces, no se nos debe de olvidar eso. A toda presión corresponde una temperatura de saturación y a toda temperatura corresponde una presión de saturación. Eso es importante porque cuando estamos usando los diagramas termodinámicos o estamos usando las tablas termodinámicas, que ahorita vamos a llegar a ellas, es lo que leemos nosotros en esos diagramas y en esas tablas. Leemos puntos de saturación, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta tablita como ejemplo de que siempre hay una correspondencia o una coexistencia entre temperatura y presión. Dice presión de saturación para ebullición, es decir, para cambio de fase del agua a distintas temperaturas. Aquí observamos, aquí tenemos nuestro valor de referencia porque es es el estado termodinámico en el que existimos nosotros, pues, ¿verdad? En el que vemos hervir el agua. 100 grados centígrados, a esta temperatura corresponde una presión de saturación de 101.4 kilopascales. Eso sabemos que es una atmósfera. Y acá está presión de saturación, PSAT, ¿sí? Esta tabla puede estar al revés. También la podemos expresar en sentido inverso. Poner esta columna acá como presión normal y acá poner temperatura de saturación TSAT, ¿sí? Entonces diríamos que a una presión de 101.4 también hay una temperatura de saturación de 100 grados centígrados. Lo leemos en los dos sentidos. A toda temperatura corresponde una presión, a toda presión corresponde una temperatura. Lo manejamos siempre en los dos sentidos, ¿sí? Es el análisis general que podemos hacer de un proceso. Lo podemos analizar desde el punto de vista de su temperatura, pero también desde el punto de vista de su presión. No sé si tengan alguna duda hasta lo que hemos platicado. Bueno, lo que les he dicho ahorita. Ahora sí, mejor vamos a platicar porque... ¿Qué ondas? ¿No tienen dudas sobre esto? Hay que memorizar, jóvenes, hay que leer y hay que... Yo siempre he dicho eso, hay que memorizar. Primero memorizo y después, aunque se oye medio raro, ¿no? Pero es correcto. Primero memorizo y después entiendo. Pero primero memorizo, ¿sí? De otro modo, no es posible entender algo que no tenemos ya dentro de nuestra mente, ¿no? Muy bien, entonces, esto nos va a llevar hacia adelante a las tablas de propiedades termodinámicas. Entonces, para completar lo que estamos hablando sobre los procesos de cambio de fase y los diagramas termodinámicos, dice las variaciones que experimentan las propiedades durante los procesos de cambio de fase se comprenden mejor con la ayuda de diagramas de propiedades, como ¿verdad? Este es un diagrama TB, ¿verdad? En donde graficamos tres propiedades, presión, temperatura y volumen. Dice, a continuación se construyen y analizan los diagramas TB, ese ya lo vimos, ¿sí? Es el que analizamos con el ejemplo. También hay diagramas PB, como lo comentamos en la clase anterior. Aquí la presión es la constante, es un proceso isobárico. Aquí, como está la presión y el volumen en los ejes coordenados, lo que está constante es la temperatura. Este sería un proceso isotérmico, ¿sí? Y acá donde tenemos la presión y la temperatura como las propiedades que están cambiando, la propiedad que queda en medio del diagrama es la línea de volumen y ese es un proceso isométrico. Entonces recuerden, para cada tipo de proceso hay un diagrama, ¿sí? Entonces dice a una determinada presión, la temperatura de la sustancia se llama temperatura de salida, ya lo vimos, ¿no? Creo que repitió de acá arriba. Ok. Entonces, existen más tipos de diagramas, como comentaba la clase anterior. Más para adelante, cuando ya estemos trabajando con entalpía, entropía, que son otras propiedades de las sustancias, vamos ya a generar e interpretar diagramas
isentrópicos y diagramas entálpicos o isoentálpicos que le llaman. Entonces, pero ya será más para adelante cuando estemos trabajando con las leyes de la termodinámica. Ahorita hay que entender estos. Y aquí podemos ver este diagrama, que es un complemento de ¿sí? Recuerden que aquí cuando vimos dijimos que había muchas líneas hacia arriba si la presión crecía y había muchas curvas iguales abajo si la presión disminuía. Si hago muchos procesos diferentes a presiones diferentes, lo que voy a generar va a ser por cada proceso que yo haga una curva. Aquí podemos ver que aquí ya está representado eso que les comentaba, ¿sí? Aquí hay diferentes presiones, todas son constantes, pero son diferentes presiones, y todas tienen una curva muy similar. Un proceso a calor sensible de calentamiento, cambio de fase y un sobrecalentamiento de vapor. Líquido saturado, vapor saturado, sobrecalentamiento de vapor. Todas son similares, chequen, ¿sí? Todas son análogas. Lo que va cambiando es el tamaño de la curva, porque como está incrementándose la presión, pues va cambiando. Chequen que el área de cambio de fase se va haciendo más chiquita, se va reduciendo la zona de mezcla saturada, chequen. Entonces, si visualizamos esto, podríamos unir todos los puntos, chequen eso. Yo puedo tirar una línea aquí que choque aquí con el punto de saturación de líquido, que se una al siguiente punto de saturación de líquido, y voy uniendo todos los puntos 2, ¿verdad? Es el punto 2, este puntito, y lo uno, llego al punto crítico, el que vamos a platicar más para adelante, y empiezo a bajar también en los puntos de saturación de vapor, lo cual quiere decir que me genera esta curva. ¿Sí? Chequen cómo al final de cuentas vinimos a generar una curva que se llama, este es un diagrama de fases, ¿sí? Esta es la curva de cambio de fase, esta curvita es con la que vamos a trabajar realmente en termodinámica. Cuando hagamos un problema y hagamos su diagrama de cambio de fase, lo que vamos a dibujar realmente va a ser esta curva, esta curvita que está aquí. Ya sabemos de dónde se genera, ¿verdad? Se genera de muchos procesos diferentes a presión constante, pero con diferentes presiones, y que empezamos con uno solo, ¿no? Empezamos ejemplificando uno solito aquí, para entender uno solo. Hacemos muchos a diferentes presiones y generamos esta curva. Esta curva, sabemos entonces que del punto crítico hacia acá es la zona de líquido saturado. Aquí dice, línea de líquido saturado, porque la unimos o la formamos uniendo todos los puntos de líquido saturado. Aquí está, esta curvita es líquido saturado. Esta curvita de acá es la línea de vapor saturado, porque se generó a partir de puros puntos de saturación de vapor saturado, ¿sí? Y en medio, todo lo que está dentro de la curva, todo, es la zona de mezcla, ¿sí? Dice aquí, región de mezcla saturada, líquido vapor, ¿sí? Región de mezcla saturada, ya le habíamos llamado así aquí, mezcla saturada. Y líquido vapor porque está siempre delimitada por líquido saturado y vapor saturado. Quiere eso decir que esta curva a mí me sirve para ejemplificar cualquier proceso a presión constante. Porque yo puedo tirar una línea, aquí pusieron dos líneas punteadas como ejemplo, ¿sí? Yo puedo tirar una línea, ahí está. ¿Qué presión es esa? No sé, pero es a presión constante, ¿sí? Una línea por arriba, también en cualquier lugar, yo la tiro, la grafico. Yo sé que esta es una línea de presión constante también mayor a esta línea de presión constante que está aquí. O puede haber una línea de presión aquí abajo, que también puedo graficar, y esa línea de presión va a ser menor a la presión constante de la línea de arriba. O sea, ya realmente un gráfico de este tipo ya me sirve para ejemplificar cualquier proceso a determinada presión, ¿sí? La cual siempre se mantiene constante. Lo que está cambiando es la temperatura y el volumen. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos un proceso, un problema de termodinámica, lo primero que les voy a pedir que grafiquen es su diagrama de fases, ¿sí? En este diagrama de fases, Profe, mande. en la primer figura, ¿por qué la línea donde está la saturación va como desapareciendo? ¿Dónde, mijo? En la primer figura.
Ah, en el primero, en ese. En O este. sea, las de abajo tienen la línea, ajá, de saturación más larga, se podría decir. Ah, porque va así, fíjate que lo que ocurre aquí, va creciendo la línea de líquido, ¿verdad? Recuerda cuando hicimos este de acá, ¿qué dijimos? Aquí es cuando está el agua en fría de 20 grados centígrados, la empiezo a calentar, absorbe el calor y se va subiendo la temperatura. Y luego llega un momento a 100 grados, que como es agua a una atmósfera de presión, aquí va a empezar a hervir, ¿verdad? Y a este proceso de calentamiento entre que pongo el agua en la estufa y empieza a hervir, se llama región de líquido, porque es puro líquido que se está calentando, todavía no hierve. ¿Ok? Así definimos esta zona de aquí, ¿sí? Físicamente es cuando calentamos el agua, pero todavía no hierve. Llegó a su punto en que empieza a hervir, pero todavía no se forma ninguna gotita de vapor. Checa, este diagrama fue a una atmósfera de presión, es decir, a presión atmosférica, a como está el agua formalmente, ¿no? En este diagrama, checa que cuando la presión se incrementa, ¿sí? Quiere decir que si lo ves aquí en este diagrama, hay una presión, hay una fuerza más grande que está aplastando al agua, ¿no? No de una atmósfera. Y como ese sistema no puede existir en la naturaleza, como este diagrama que sí puede existir en la naturaleza porque el agua hierve en la estufa a una atmósfera de presión, esto ya tendría que ser un sistema controlado por nosotros. Cierro este recipiente y lo cierro y le inyecto aire con una bomba. ¿Sí? Le inyecto aire hasta que el manómetro que esté aquí afuera, un manómetro, me diga que ya adentro hay 2 atmósferas de presión. Estoy metiendo aire comprimido, por lo tanto la presión se incrementa adentro. Hay más masa en este espacio empujando hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene el hecho de incrementar la presión en un proceso termodinámico como este? Que el agua va a hervir, dijimos, ¿verdad? Comentamos la vez anterior, va a hervir a mayor temperatura, ¿no? Va a requerir más calor, por lo tanto se va a manifestar como una mayor temperatura. ¿Y por qué requiere más calor para hervir? Porque tiene que vencer una fuerza mayor el agua para vaporizarse. Es una lucha al final de cuentas. Recuerden que comentamos, el agua en la naturaleza está donde está porque la atmósfera la tiene ahí. El agua está siendo comprimida por la fuerza atmosférica, ¿sí? Y cuando vence esa fuerza atmosférica es a 100 grados centígrados. Pero si es una doble presión aquí, requiere más energía. Por lo tanto, observaríamos que el agua está calientándose y va a pasar los 100 grados centígrados. Es más, podemos apoyarnos en esta tablita para ponerle un número exacto. Aquí tenemos una atmósfera, ¿verdad? Aquí tenemos 476 kilopascales. 2 atmósferas son 202.8 kilopascales. Checa que herviría más o menos a unos 120 y tantos grados centígrados. Para toda presión hay una temperatura de saturación. Recuerda que comentamos ahorita, que eso significa a una presión de 202.4. ¿Cuál es la temperatura a la que empieza a hervir el agua para cambiar de fase? 125 grados centígrados. Aplicamos la expresión esa de que a toda presión hay una temperatura de saturación. Quiere decir que el proceso de calentamiento se alarga, ¿sí? Se vuelve más grande porque estoy proporcionando más energía y ese proceso de calentar va haciéndose más largo, tardó más en hervir el agua. Por esa razón, esta línea se va haciendo grande porque tarda más en calentar. Caliento, caliento, caliento. Ya anda en 300 grados centígrados y no hierve. Hasta acá va a hervir. Cuando es una atmósfera de presión, caliento, caliento, caliento y a 100 grados ya hirvió. A mayor presión, tarda más en hervir el agua. Por lo tanto, la línea de líquido saturado, perdón, de líquido comprimido, se va haciendo más grande. ¿Sí? Sí, 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 quedó claro eso. Por lo, Sí, por lo, profe. por lo contrario, las otras se van haciendo más cortitas. Chequen aquí. La línea, el tiempo en que tarda en cambiar de fase se hace más cortito, mira. ¿Sí? Este se va haciendo más chiquito. Aquí se ve como la zona de cambio de fase, la región de mezcla, se va haciendo chiquita, chiquita. ¿Hasta dónde? Hasta un punto crítico, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante sobre ese punto específico, punto crítico. Ok, muy bien. Este, por esa razón. Entonces, mm,
Ok, entonces ahí está, ¿verdad? Es muy importante que memoricen bien este diagrama, de dónde se genera por diferentes procesos. Y este diagrama, así como generamos un diagrama TV, en el cual dijimos, bueno, es el más usado, ¿eh? Por eso lo puse aquí como ejemplo, porque realmente siempre tendemos a graficar un diagrama TV en el cual la presión se mantiene constante en los procesos, pero también hay procesos en los cuales lo que se mantiene constante es la temperatura y está cambiando la presión. Pero son muy similares, únicamente que cambiaría que aquí fuera presión y aquí el volumen. Por lo tanto, aquí la temperatura es la que cambia. Cambia la forma de la curva, ¿sí? Chequen cómo las curvas de presión son así, ¿no? Aquí como con una curvita de este tipo. Las isotermas son así de este tipo. Como si las isotermas tienden a ser logarítmicas, curvas así en medio aquí, completamente una semiesfera, una curvita. Cuando veamos este diagrama, pues ya lo vamos a checar, ¿no? Pero todos son muy similares y se generan igual. Si fueran isotermas las que están aquí en medio, hay muchas isotermas que crecen desde cero hasta el infinito y se grafican así curvitas de forma logarítmica. Recuerden que un logaritmo es aquella curva que hace un comportamiento de ese tipo y roza los ejes, pero nunca toca el cero, ¿no? Por definición de logaritmo. Es una curva logarítmica de este tipo. Entonces, las vamos a ver más para adelante. Ahorita lo interesante es entender cómo se generan estos diagramas de fases. Ok, entonces nos quedan 10 minutos. Tengo aquí ya para trabajar en el pizarrón, ¿verdad? Para esto que hemos platicado hasta ahorita, vamos a hacer un diagrama, así como el que está aquí, ¿sí? Lo vamos a hacer nosotros y en ese diagrama vamos a definir bien dónde está el líquido saturado, vapor saturado, la región de calidad, que es la región de mezcla. Esta zona de mezcla aquí también se le llama región de calidad. Calidad significa que es una mezcla con diferente composición desde líquido saturado hasta vapor saturado. Si aquí es líquido saturado, quiere decir que es 100% líquido. ¿Sí? Si avanza hacia acá, el 50% del agua estará en forma líquida y el 50% estará en forma de vapor aquí en el puro centro. Puedo hablar de porcentajes o de fracciones. Si la región desde el líquido saturado hasta vapor saturado tiene un valor total de 1, es decir, de 100%, aquí el 0% es vapor, el 100% es líquido. ¿Sí? Acá el 100% es vapor, el 0% es líquido, al revés. Quiere decir que tiene un valor desde 0 hasta 1. Quiere decir desde 0 hasta el 100%. Y se denota en función del vapor. Aquí es 0, aquí sería 0.5. Quiere decir que hay un 50% de vapor. Aquí sería 0.75 o 75%. Quiere decir que el 75% es vapor. Y así aquí el valor es 1, quiere decir que el 100% es vapor. Eso, cuando ya lo mencionamos en función de porcentajes, le denominamos región de calidad. ¿Ok? Y la calidad significa qué tanto hay de una cosa, ¿va? ¿Cuál es la calidad de esto? No, pues, ¿cuál es la calidad del vapor? 100% vapor. Ah, ¿cuál es la calidad del vapor? 50%. Quiere decir que ese vapor es un vapor húmedo, no tiene mucha calidad. La calidad máxima es cuando un vapor es completamente seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque proporciona más energía, porque almacenó más energía. Un vapor casi no tiene calidad cuando es una pizquita de vapor y todo lo demás es líquido, pues su calidad es muy baja, ¿no? Entendemos que la calidad se mide en función de cuánto vapor hay en mi mezcla, porque esto de aquí es una mezcla. ¿Okay? Por eso también se le llama región de calidad, porque aquí dice, no, región de calidad. Vamos a trabajar en el pizarrón también cuando hagamos ese diagrama. ¿Cómo calculo la calidad? Es decir, ¿cómo puedo calcular aquí cuál es la calidad entonces? ¿En qué momento dado
puedo tener 10%, 20%, 50% o 100% de vapor. Es muy fácil definirlo, la ecuación es muy simple, la vamos a ver. Ya me perdí, ando hacia arriba, hacia abajo. Vamos a platicar un poquito más sobre la región de vapor sobrecalentado y vamos a definir dos conceptos importantes que debemos de introducir ya a nuestro diagrama, que es la entalpía y los volúmenes específicos. Se los platico ahorita porque ya tendría que poner el pizarrón y me voy a quedar a medio diagrama o en el principio del diagrama y no tiene mucho sentido después estar otra vez borrando todo. Entonces vamos a reforzar esto que vimos ahorita. Después vamos a ver tablas de propiedades y ya vamos a empezar a resolver problemitas. Ok, no sé si tengan alguna pregunta sobre los diagramas, sobre los conceptos que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué conceptos? Concepto de saturación, concepto de depresión, concepto de relación con la temperatura, lo que son los diagramas termodinámicos, los conceptos de calor latente, calor sensible, el cambio de fase, la región de líquido comprimido que es, la región de mezcla que es, la región de vapor saturado que es, ¿sí? Cómo se genera un gráfico completo de cambio de fase como este que está aquí, a partir de muchos procesos diferentes en los cuales siempre lo que están cambiando es la temperatura y el volumen, pero la presión se mantiene constante, específicamente hablando de un proceso isobárico, ¿no? Sabemos que repite exactamente igual para un proceso isotérmico o para un proceso isométrico, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre algo de eso, aprovechando los 5 minutos que nos quedan. Profe, yo no tengo dudas sobre el tema, pero la presentación la va a subir a plataforma, es que chequé y no está. Esta todavía no la subo, mija. Ya la voy a subir hasta aquí. Siempre la estoy subiendo cuando terminamos el tema. Pero considerando que es mucha información, voy a hacer un corte aquí a lo que vemos hoy y voy a subir esta parte de la presentación. Okay, y junto con esta clase, ¿no? Ahí va a estar también en plataforma y le voy a poner la identifico con el tema para que puedan ustedes volver a mirarla ahí. ¿Ok? Dale, gracias. Profe, Nada, Fátima, dime. Yo tengo otra duda. Dime. En plataforma está un apartado donde dice repaso para el examen o algo así, pero no tiene ningún documento. ¿Qué es lo que vamos a subir ahí? No, así estoy identificando las presentaciones que subo. Son repasos, creo que así le puse. Lo que voy a poner ahí va a ser Okay. que comentaba ahorita Fátima. Ahí va a aparecer, para que hagan un repaso de la clase. ¿Sí? Ok, es que yo pensé que íbamos a subir un trabajo o algo. No, ahí es donde voy a subir esto. ¿Sí? Para que hagan ustedes profe, sus repasos. Mande. Dime. el examen llega hasta presión. El examen llega hasta antes de esto. Hasta antes de ley cero de la termodinámica. Se va a evaluar todo lo que son las propiedades, cálculo de presión y todo eso. Mándeme. Profe, Dime, Gabriela. va a venir teoría y problemas. Claro, señorita. Recuerden, los conceptos son fundamentales, más que memorizarse la fórmula, ¿verdad? ¿Alrededor de cuántos problemas van a ser, profe? Pues te diré, déjame checar cuántos son. Creo que son 2 problemitas. Está en plataforma, ¿no? Está diseñada en plataforma. Entonces, recuerden, no es el examen que lo bajes y lo contestes. Qué bueno que me preguntaste, Gabriela. El examen está en plataforma, o sea, lo diseñamos en plataforma. Las preguntas vienen por opción múltiple, por falso y verdadero, por diferentes esquemas. Entonces, así van a contestar la teoría. Los problemas también vienen ahí. Va a venir un problema y te va a dar 5 resultados diferentes, ¿no? Uno es el bueno. Entonces, aparte, hacen los cálculos para resolver el problema y va a estar una liga ahí como una tarea en donde me van a subir en PDF los cálculos que hicieron aparte, ¿sí? Entonces y ya el examen solito se captura pues en el sistema. Tú vas Profe, mande. ¿los cálculos del examen se los tenemos que subir en la misma hora del examen o no importa si los subimos un poquito después? Sí, sí, no importa. El chiste es que suban los cálculos, ¿sí? Para que yo pueda de alguna forma, porque viéndolo así, pues a lo mejor se equivocan en el momento de decirme cuál es el resultado,
pero yo ya revisando lo que hicieron en sus cálculos, probablemente fue un error al final de todo el proceso. Entonces yo ya les considero ahí la evaluación. Es para que yo pueda evaluar realmente qué hicieron, ¿verdad? Y no decir, no es el resultado, cero, está mal el problema. Sí, a lo mejor fue una conversión final lo que le falló y todo lo demás está bien. Entonces sí, lo suben, por favor. Ahí. Así van a ser los exámenes, ¿no? Profe, ¿y cuántas preguntas van a hacer? Creo que son 10 preguntas y 2 exámenes, algo así. Y 2 exámenes y 2 problemas. Los problemas. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Nos dará una hora, ¿verdad? Para hacer el examen, toda la hora de la clase. Sí, toda la hora de la clase, exactamente. Toda la hora. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra preguntita? ¿Duda de mañana? Y como les digo, voy a estar también conectado a la hora en Zoom, por si tienen alguna duda sobre el planteamiento de algún problema o algo que luego surge por ahí, pues ahí me comentan, ¿no? Sobre los planteamientos. ¿Cuánto? No como el Chavo del 8, ¿no? Que pregunta la respuesta y se la dice el profesor. No sé si han visto ese programa del Chavo del 8. ¿Cuál es la capital de Francia? No sé qué, y le contesta el otro. No, pregunta sobre el planteamiento. Así no va a responder, profe. Ajá. No. Pero sí, estaría curioso, ¿no? Estaría curioso. Entonces, así vamos a tratar de hacer los exámenes. Y estaría súper bien, profe. Sí, ¿verdad? No, pues ya sé. Estaría súper bien. Pero siento decirles que así no es. Así no es. Qué chiste, ¿va? Entonces, si no hay ninguna pregunta, los dejo para que se preparen para su próxima clase. Yo tengo ahorita laboratorio de química inorgánica. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Estudien. Gracias, profe. Sí, profe. Bye, profe. Bye. Hasta luego. Adiós, profe. Profe, Mándenme. Sí. preguntó lo de la credencial. ¿Eh? Preguntó lo de la credencial. Ah, sí. Qué bueno que me acordaste, sister. De hecho, aquí tengo el WhatsApp. Ahorita se están recabando las fotos, como les comenté, creo que te comenté ayer o antier. Hoy enviamos las fotos de primer ingreso y la otra semana van a generar todas las credenciales junto con los de los otros semestres y únicamente están recibiendo fotos de primer semestre, ¿no? De las otras fotos no las van a modificar. A partir del lunes se van a empezar a imprimir credenciales y nos van a avisar a nosotros los jefes de división cuando ya estén listas, pues, por grupo, ¿no? Los van a generar cuando ya estén listas para que pasen a recogerlas, ¿no? Las van a recoger ahí en ITESCA, en caseta de vigilancia. Ahí los van a estar recibiendo y yo les voy a avisar de la otra semana qué día sus credenciales ya van a estar listas. Se van a empezar a imprimir a partir de este fin de semana. ¿Ok? Y es que sí, han estado solicitando muchos alumnos las credenciales, comentaban ayer en el grupo, Entonces, por eso le van a meter vapor a esto. Y siento mucho, ¿no, Itzel? Pero no vas a poder cambiar la foto. Lo siento mucho. Qué triste. ¿Verdad? Querías batear ahí, quieres aprovechar, ¿no? Pero no. Sí, Entonces, sí, pues. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Cuídense. igualmente, profe. Bye. Adiós.